Bueno, y el pasado 28 de noviembre fue el Día del Sordo. Y esta mañana, para platicarnos sobre la importancia de la lengua de señas en México o mexicana, se encuentra con nosotros Marisela Rodríguez Mosquera, quien es docente. Marisela, buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Y Víctor Hugo Medrano, quien también es docente. Víctor, buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí. Y bueno, a ver, comencemos por el principio. El Día del Sordo. ¿Qué tantos sordos hay en México? ¿Qué tantos sordos hay en México? Bueno, hay una estimado que aproximadamente en México existirán unos quizás 10,000 personas sordas aproximadamente, pero dentro de esa población hay gente que conoce lengua de señas, hay gente que no conoce lengua de señas porque las condiciones de sordera son distintas, hay gente que queda por edad, por enfermedad ya grande, sin la posibilidad de escuchar. Okay. Y hay quienes de nacimiento o por alguna otra condición quedan sordos y que posiblemente, seguramente utilizan la lengua de señas como medio de comunicación. Entonces, ¿qué sería lo más importante, por ejemplo, cuando en alguna familia hay una persona con condición de sordera o que está perdiendo la audición? Como familia, ¿qué sería lo ideal hacer? Lo importante en este caso es la aceptación. En un primer momento tener la aceptación de enfrentarse a una realidad que está sucediendo en esa familia y conocer, informarse. Entonces, el tener la información es muy importante para poder acceder de una forma positiva a la realidad que está enfrentando la familia. Entonces, en nuestro caso es la aceptación, en nuestro caso documentarse. Viene siendo la parte más importante de este proceso. Ahora, hablando de la lengua de señas, ¿hay una lengua de señas universal o hay una mexicana? ¿Es como los idiomas? ¿Cómo es? exactamente, así como hay diversidad de idiomas orales, francés, italiano, hay una diversidad en lenguas de señas. En el caso de México es lengua de señas mexicana, es la que utilizamos nosotros aquí. Pero sí hay una gama amplia. Hay un sistema internacional de señas que se maneja como una especie de lengua universal. Es una lengua auxiliar, es una lengua inventada, no es, bueno, es un sistema inventado. No es una lengua, pero se está utilizando mucho por las comunidades sordas para comunicarse. Entonces, sí, entre ellos, entre sordos de diferentes países y diferentes lugares. Sí, y ustedes, por ejemplo, son docentes de lenguaje de señas. ¿En dónde imparten clases? Nosotros somos docentes, en aquel entonces era el área o licenciatura en educación especial en el área de audición y lenguaje. Entonces, en Baja California tenemos lo que se conoce como las normales, escuelas normales, en donde se ofrecen diferentes carreras o licenciaturas, así como hay licenciatura en educación primaria, en educación especial, en este caso ahorita es educación inclusiva, educación preescolar, educación secundaria en el área de español, matemáticas. Entonces nos vamos como escogiendo esa carrera afín, ahora sí como nuestra vocación, qué es lo que queremos estudiar. Entonces a partir de ahí pues nos especializamos en la carrera y ofrecemos esa gama de educación, en este caso viene siendo en un CAMP, Centro de Atención Múltiple, Helen Keller, aquí en Tijuana, que atendemos niños de educación básica desde el nivel preescolar hasta sexto grado de primaria. Educación primaria, pero inducida a educación especial en el área de audición y lenguaje. A ver, ahorita que platica esto, me llama la atención. ¿Qué tantos niños hay con sordera y qué tanto acceso hay a una escuela donde se pueda atender o darles educación a niños sordos? Por ley, cualquier niño sordo puede asistir a una escuela que le quede cerca. ¿Sí? Por ley, o sea, es su derecho. Es su derecho. Ahora, que la escuela tenga quizás la formación, la preparación, el docente tenga la capacidad de habilidad, conocimiento de cómo trabajar con sordos, ahí sí ya tenemos un conflicto, ¿no? Porque no todos están formados, no todos tienen esa especialización. ¿No? Sí. Entonces, en Tijuana, una población específica, quizás no conozco el número, pero nosotros en la escuela tenemos una población de 51 niños sordos que viven en la ciudad de Tijuana, que asisten a la escuela y que, bueno, reciben atención dentro de las instalaciones que nosotros estamos trabajando. Ahora,
Los CAM, los Centros de Atención Múltiple, también deben de recibir a niños con esta condición, pero igual la misma situación, los maestros de educación especial, incluso nosotros que en nuestra área, tampoco estamos especializados en el área de audición y lenguaje con el uso de la lengua de señas, con la formación adecuada para trabajar con niños sordos, porque esa es una dinámica diferente, no solamente es saber señas o saber algo de señas, sino hay que conocer la lengua de señas y trabajar con el niño sordo, que es una dinámica muy diferente a trabajar con autistas, a trabajar con síndrome de Down. Es una dinámica bastante... Sí, porque al final de cuentas no tienen una discapacidad intelectual, solamente es una discapacidad auditiva, física, ¿no? exacto, Física. una pérdida auditiva. En el caso del CAM, hace muchos, pero muchos años, a mí me tocó ahí en el CAM Helen Keller, tomé lenguaje de señas. ¿Siguen dando clases abiertas al público? Ahorita no tenemos el acceso a... Porque eran por temporada, ¿no? Sí, básicamente ahorita nos estamos enfocando a lo que viene siendo la atención a los padres de familia. A los padres de familia que tienen a sus hijos dentro de las instalaciones y por alguna situación no tienen ellos el acceso a la educación, ahora sí, del impartir de la lengua de señas mexicana. Sin el mismo personal de la escuela es lo que se está encargando de darle la atención para que los papás tengan ese vínculo junto con sus hijos del aprendizaje de la lengua de señas. Ahora, en su visión y como sociedad, ¿qué nos hace falta para incluir a los sordos o a las personas que tengan una discapacidad auditiva mejor, no sé, en los semáforos o de las banquetas? Digo, no sé cómo se puedan incluir mejor a las personas que sufren de esto. Una de las condiciones o situaciones que carecen los sordos es el acceso a la información. Okay. El acceso a la información en todos los ámbitos. Voy a poner un ejemplo. Sí. Aquí, si la población sorda ve la televisión, debería haber un intérprete. Ok, sí, no se está enterando qué estamos No se está enterando qué está pasando. Ok, no tenemos intérpretes, debería haber subtitulaje, por ejemplo. Ok. Esa sería otra opción. Y pues básicamente todos los lugares donde el sordo pueda asistir, convivir, debería de haber un intérprete, ¿no? Hablo de escuelas, hablo de aspectos culturales, artísticos, medios de comunicación, aspectos religiosos también, ¿no? También carecen muchísimo de ese acceso. Entonces creo que como sociedad lo que tenemos que hacer es abrirnos esa posibilidad, quizás sí de aprender, porque es importante, pero también de brindar las posibilidades para que los sordos accedan a todo lo que están viviendo. Pues. Incluso también en las empresas, porque en ocasiones es muy difícil que puedan conseguir un trabajo. Hace un tiempo me tocó con una empresa que tenía un grupo, eran alrededor de 10 más o menos personas con discapacidad auditiva y ahí estaban trabajando y yo la verdad me encantó que la persona de recursos humanos fueron, no sé, poco lo que hablaron, pero se comunicaron en lenguaje de señas. Entonces, eso es bien importante, es que también como empresas puedan implementar ciertos programas de apoyo. Claro, y como empresa se supone que por ley hay un porcentaje que deben de aceptar personas con discapacidad. Ok. Claro, o sea, eso es por ley. ¿Es difícil? A ver, yo les preguntaría, ¿es difícil aprenderlo? No. No, es una lengua, entonces tanto, por ejemplo, es el inglés, como el ejemplo del inglés. Sí. Mientras tú tengas ese contacto con la lengua, ese contacto diario, lo estés empleando, lo estés utilizando, es lo mismo, o sea, esta es la aceptación, la consolidación de un lenguaje junto con el otra persona. Practicarlo. Eso es práctica, es práctica diaria, conocer, incluso, por ejemplo, si está un lenguaje determinado, el tiempo y el manejo de la lengua de señas se hace un poco más grande conforme diariamente tú lo estás trabajando con los niños. O sea, yo me acuerdo nada más, por ejemplo, el hola, ¿cómo estás? Gracias. El abecedario todavía me acuerdo. Pero hay cosas que yo decía, es que ¿con quién lo hablo? Pues sí, ese es el detalle. Y mi mamá también entró y de repente teníamos nuestros ratitos, pero pues es práctica. O sea, práctica. como dice. Es el uso cotidiano del lenguaje. Y se maneja, a ver, digo, por cultura, se maneja como un
abecedario para decir palabras o cada seña tiene un significado o cómo es? Digo, ¿cómo nos podrían explicar un poquito a los que no conocemos cómo es el lenguaje de señas? Bueno, lo que conocemos como deletreo o dactilología es para decir el nombre personal, el nombre de una institución, como síntesis, por ejemplo, o para algún concepto que sea necesario. En la escuela, por ejemplo. Para eso se usa. No se usa para comunicarnos con las personas sordas. ¿Por qué? Porque esto que estamos haciendo es una representación del español y para ellos es una segunda lengua. ¿Cómo se comunica? A través de signos que emplean las manos, los gestos, el cuerpo. Como decir hola, bien, gracias, ¿cómo estás? Y hay una serie, todas las lenguas cubren la necesidad de la persona de comunicarse. Entonces, puede externar cualquier concepto en su lengua, puede decir sus pensamientos, emociones, todo a través de... Pues muchísimas gracias a los dos. ¿Hay alguna página o algo donde podamos seguirlos para tener más información? Pues está en el Camp Helen Keller como institución frente a la Sociedad de Historia de Tijuana. No tenemos una página oficial de internet, tampoco en Facebook, pero quien guste acompañarnos a visitar y conocer las instalaciones, pues está abierto a la posibilidad. Perfecto, pues muchísimas gracias a los dos. Les agradecemos mucho, gracias por venir a platicarnos, a visualizar y a ver qué día viene y nos empiezan a dar unas clasecitas o algo para aprender a lo mejor a decir gracias, hola, adiós, alguna cosa así. O sea, podemos empezar con gracias, mano extendida, el dedo en medio y gracias. ¿Esto es gracias? Eso es gracias. Bueno, pues con estas gracias vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.